Cada mañana tienes frente a ti una oportunidad que la mayoría de las personas desperdicia sin darse cuenta. No porque sean descuidadas, sino porque nunca nadie les enseñó cómo enfrentarla. El estoicismo, esa filosofía que forjaron pensadores como Marco Aurelio, Epicteto y Séneca hace más de 2000 años, no nació en las aulas ni en los libros de autoayuda. Nació en el campo de batalla, en la esclavitud, en los pasillos del poder, en los momentos donde la vida exige lo mejor de ti y tú debes decidir si te hundes o te mantienes en pie. Hoy, ese mismo sistema de pensamiento que guió a emperadores y filósofos puede transformar radicalmente la forma en que vives cada hora del día. Desde el instante en que abres los ojos hasta el momento en que cierras los párpados por la noche. Lo que estás a punto de descubrir no son consejos motivacionales vacíos, ni frases bonitas para colgar en la pared. Son 10 secretos prácticos, extraídos directamente del núcleo del estoicismo puro, que te permitirán construir un día con propósito, claridad y fortaleza interior. Un día perfecto no significa un día sin problemas. Significa un día en el que, sin importar lo que ocurra afuera, tú eres el dueño de tu mente, tus decisiones y tu paz. Eso es exactamente lo que los estoicos buscaban, y eso es exactamente lo que tú vas a aprender hoy. Lección 1. Comienza el día antes de que el mundo te interrumpa. Si los estoicos entendían algo que la mayoría de las personas modernas ignora por completo. Las primeras horas del día son las más poderosas que tienes, y si dejas que el mundo las tome antes de que tú lo hagas, habrás perdido el control de tu jornada antes incluso de comenzarla. Marco Aurelio, emperador de Roma y uno de los grandes exponentes del estoicismo, tenía la práctica de levantarse temprano y dedicar los primeros momentos del día a la reflexión filosófica. No lo hacía por disciplina vacía ni por seguir una rutina impuesta. Lo hacía porque comprendía que la mente, en ese estado liminal entre el sueño y la vigilia, es extraordinariamente receptiva y moldeable. Lo que piensas en esos primeros minutos establece el tono emocional y mental del resto del día. Si lo primero que haces es abrir el teléfono, revisar notificaciones y exponerte al caos del mundo exterior, estás entregando ese estado de máxima receptividad a estímulos que otros han diseñado para capturar tu atención, no para nutrir tu mente. La práctica estoica que corresponde a este secreto se llama meditatio matutina, la meditación matutina, y consistía en preparar la mente para el día de manera deliberada. Séneca escribía cartas y reflexiones al amanecer. Epicteto enseñaba a sus alumnos a comenzar el día recordando lo que estaba bajo su control y lo que no. Marco Aurelio llenaba sus diarios personales, los mismos que hoy conocemos como las meditaciones, con preguntas y principios que lo orientaban antes de enfrentar las responsabilidades del imperio. Esta práctica no requería horas ni rituales complejos. Requería intención. Bastaba con sentarse en silencio durante 15 o 20 minutos antes de que el mundo hiciera sus demandas para preguntarse con honestidad: ¿qué tipo de persona quiero ser hoy? ¿Cuáles son las situaciones difíciles que probablemente enfrentaré? ¿Cómo voy a responder a ellas desde mis valores y no desde mis impulsos? La razón por la que este secreto funciona tiene una base filosófica muy concreta dentro del estoicismo. Los estoicos creían que el ser humano posee una facultad racional llamada hegemonicón, que es la parte gobernante del alma, la sede de la razón y el juicio. Esta facultad no opera de forma óptima cuando se la expone de golpe al ruido.
y la urgencia y las demandas externas. Necesita ser activada con calma, de manera consciente. Cuando te levantas y te lanzas directamente al torbellino del día, el hegemonicón queda relegado y son las emociones reactivas, el miedo, la impaciencia, la irritación, las que toman el mando. Por eso los estoicos insistían en que el sabio no reacciona, sino que responde. Y para responder en lugar de reaccionar, necesitas haber preparado tu mente con antelación. En ese espacio tranquilo de la madrugada o el amanecer donde nadie aún te exige nada. Para aplicar esto en tu vida hoy mismo, no necesitas levantarte a las 4 de la mañana ni seguir ninguna rutina elaborada. Lo que sí necesitas es proteger con firmeza los primeros 30 minutos de tu día. Eso significa no tocar el teléfono, no ver noticias, no hablar con nadie todavía. En ese espacio siéntate con una libreta o simplemente en silencio y hoy hazte 3 preguntas directas. ¿Qué es lo más importante que debo hacer hoy? ¿Qué dificultades podrían aparecer y cómo respondería un hombre o una mujer de carácter ante ellas? ¿Y qué valor estoico, la sabiduría, el coraje, la justicia o la templanza necesito practicar con más atención hoy? Estas preguntas no son un ejercicio poético. Son un entrenamiento mental real. Los atletas no salen a competir sin calentar. Los estoicos no salían a vivir sin preparar la mente. Ese es el primer secreto para tener un día perfecto, según el estoicismo puro. Tomar posesión del día antes de que el día te tome a ti. Lección 2. Define lo que depende de ti y suelta lo que no. Uno de los pilares más poderosos y transformadores de toda la filosofía estoica es lo que Epicteto llamó la dicotomía del control. Y es, sin exageración, el principio que más puede cambiar la calidad de tu día si lo aplicas con consistencia. Epicteto lo planteó de manera directa y sin adornos en su obra El Enquiridión. Algunas cosas dependen de nosotros y otras no. Dependen de nosotros nuestras opiniones, nuestros impulsos, nuestros deseos y nuestras aversiones. No dependen de nosotros el cuerpo, la reputación, los cargos y todo aquello que no es nuestra propia actividad. La mayoría de las personas vive exactamente al revés de este principio. Ya invierte la mayor parte de su energía mental y emocional en aquello sobre lo que no tiene ningún poder real: el tráfico, la opinión de los demás, el comportamiento de sus jefes o parejas, el clima, las noticias, los resultados que dependen de factores externos, y descuida completamente lo único sobre lo que tiene control absoluto: sus propios pensamientos, sus decisiones y sus acciones. Lo que este principio produce en la práctica diaria es una claridad mental extraordinaria. Si cuando te despiertas y sabes con precisión cuáles son las cosas que puedes mover y cuáles no, dejas de desperdiciar energía en batallas que no puedes ganar. Imagina que tienes una reunión importante y el transporte se retrasa. Puedes gastar los siguientes 40 minutos con el estómago apretado, maldiciendo el sistema, angustiado por lo que pensarán de ti, repasando en bucle todo lo que puede salir mal. O puedes reconocer en ese momento que el retraso ya ocurrió y no depende de ti. Es avisar con calma de tu situación, que sí depende de ti, y usar ese tiempo en preparar mentalmente lo que vas a decir en la reunión, que también depende de ti. El resultado externo puede ser el mismo en ambos casos, pero el estado interno con el que llegas a esa reunión es radicalmente diferente. Uno te lleva agotado y reactivo. El otro te lleva sereno y enfocado.
Lo que hace que este secreto sea tan difícil de aplicar no es su complejidad, porque es conceptualmente simple, sino la fuerza del hábito mental que todos tenemos de apegarnos a los resultados. Los seres humanos estamos condicionados a querer controlar el desenlace de las situaciones, y cuando sentimos que ese control se nos escapa, el sistema nervioso entra en un estado de alarma que nos roba la paz y la capacidad de pensar con claridad. Los estoicos no ignoraban este impulso. Lo reconocían y lo trabajaban activamente. Epicteto, de que fue esclavo durante gran parte de su vida y por tanto vivió en carne propia la ausencia de control sobre las circunstancias externas, entendía mejor que nadie que la libertad real no tiene nada que ver con lo que ocurre afuera. Tiene que ver con la postura que adoptas por dentro frente a lo que ocurre afuera. Esa postura, y solo esa, está en tus manos en todo momento, sin importar lo que la vida ponga frente a ti. Para llevar este principio a tu día de forma concreta, se prueba esto. En algún momento de la mañana, preferiblemente durante ese espacio tranquilo que ya mencionamos en la lección anterior, toma una hoja y traza 2 columnas. En una, escribe todo lo que te preocupa hoy. En la otra, clasifica cada elemento con una sola pregunta. ¿Depende esto directamente de mis acciones y decisiones o depende de factores externos? Todo lo que caiga en la segunda columna no merece ni un gramo de tu energía emocional. No porque no importe, sino porque preocuparte por ello no lo cambia en absoluto. Toda tu atención, tu planificación y tu esfuerzo deben concentrarse únicamente en la primera columna. Esta práctica, hecha con regularidad, reprograma gradualmente la manera en que tu mente procesa los problemas y las incertidumbres del día. Pasas de ser una persona que reacciona ante todo a ser una persona que responde selectivamente, con criterio, desde la fortaleza que da saber exactamente dónde está tu poder real. Lección 3. Y practica la visualización negativa cada mañana. Esta es quizás la práctica estoica que más desconcierta a las personas cuando la escuchan por primera vez, porque vivimos en una cultura obsesionada con el pensamiento positivo, con visualizar el éxito, con atraer lo bueno y alejar lo negativo. Los estoicos hacían exactamente lo contrario, y los resultados que obtenían eran profundamente superiores. La técnica se llama premeditatio malorum, que en latín significa la premeditación de los males, y consiste en dedicar unos minutos cada mañana a contemplar con calma y lucidez las cosas difíciles, incómodas o dolorosas que podrían ocurrir durante el día. No para llenarte de miedo ni de pesimismo, sino para quitarle a esas posibilidades su poder de perturbación. Séneca lo expresó con una claridad contundente cuando escribió que aquello que se anticipa pierde su capacidad de golpearte. Cuando algo malo llega sin que lo hayas considerado, te desarma. Si cuando ya lo has contemplado con serenidad, llegas a ese momento con una respuesta preparada y con la mente firme. El mecanismo psicológico detrás de esta práctica es más sofisticado de lo que parece. El sufrimiento más intenso que experimentan las personas no suele venir del evento difícil en sí mismo, sino de la brecha entre lo que esperaban que ocurriera y lo que realmente ocurrió. Esa brecha, ese choque entre la expectativa y la realidad, es la fuente de la mayoría de las reacciones desproporcionadas, las frustraciones exageradas y los estados de angustia que arruinan días enteros. La visualización negativa estoica trabaja directamente sobre esa brecha.
Al contemplar por anticipado que la reunión puede salir mal, que la persona que amas puede estar de mal humor, que el proyecto puede encontrar obstáculos, que el cuerpo puede no rendir al máximo hoy, estás calibrando tus expectativas con la realidad. No estás renunciando a querer que las cosas salgan bien. Estás preparándote para mantener la ecuanimidad si no salen como esperas. Y esa ecuanimidad es lo que los estoicos consideraban la marca de una persona verdaderamente sabia. Hay una segunda dimensión de esta práctica que va más allá de prepararse para los obstáculos del día y que tiene un efecto igualmente poderoso sobre la calidad de tu experiencia cotidiana. Si los estoicos también usaban la visualización negativa para cultivar la gratitud real, no la gratitud decorativa que se repite como un mantra, sino la gratitud visceral que nace de comprender en profundidad lo que tienes y lo frágil que es. Marco Aurelio se recordaba a sí mismo regularmente que las personas que amaba eran mortales, que su posición podía perderse, que la salud que disfrutaba no era permanente. No lo hacía para entristecerse, sino para no dar nada por sentado. Si cuando contemplas por un momento que podrías perder algo, el trabajo, la salud, una relación, la tranquilidad de tu hogar, ese algo cobra un valor que normalmente ignoras, porque la familiaridad lo ha vuelto invisible. La visualización negativa te devuelve el asombro por lo ordinario y convierte un día común en algo que merece ser vivido con plena atención. Para practicar esto de manera concreta cada mañana, reserva entre 5 y 10 minutos y hazlo de forma estructurada. Primero, piensa en las actividades y encuentros principales que tendrás durante el día y pregúntate con honestidad qué podría complicarse o salir de forma distinta a lo que esperas. No elabores catástrofes ni escenarios extremos. Simplemente considera las dificultades realistas y pregúntate cómo respondería alguien con templanza y criterio ante cada una de ellas. Luego, en un segundo momento, dirige la atención hacia algo que tienes hoy y que no siempre estará ahí. Puede ser la salud de alguien cercano, tu capacidad de trabajar, un techo, una conversación con alguien que aprecias. Contempla por un instante cómo sería el día sin eso. Ese ejercicio no te llenará de tristeza si lo haces bien. Te llenará de una presencia y una gratitud que ninguna afirmación positiva puede producir, porque ésta viene de la comprensión real de lo que significa tener lo que tienes mientras aún lo tienes. Lección 4. Habla menos, observa más. Los estoicos tenían una relación muy particular con las palabras, que no las despreciaban, pues eran filósofos y escritores extraordinarios, pero entendían algo que la mayoría de las personas tarda décadas en aprender o nunca aprende del todo: que el habla irreflexiva es una de las formas más silenciosas y constantes de perder poder interior a lo largo del día. Epicteto dedicó una sección entera del Enquiridión a este tema y fue directo al respecto. Decía que en la compañía de otros debemos ser cuidadosos de no hablar demasiado sobre nosotros mismos, o sobre nuestros logros, sobre nuestras quejas, porque ese tipo de conversación no solo es vacía, sino que activamente daña el carácter. Cuando hablas en exceso, especialmente cuando hablas para impresionar, para quejarte o para llenar el silencio, estás operando desde el ego y desde la reactividad, que son exactamente los estados que el estoicismo busca trascender. La persona que habla sin parar sobre lo que siente, lo que opina y lo que le ocurre está, en términos estoicos,
es constantemente mirándose el ombligo en lugar de mirar el mundo con objetividad y aprender de él. La observación, en cambio, era considerada por los estoicos una facultad que debía entrenarse con la misma seriedad con que se entrena la razón. Marco Aurelio era conocido por su capacidad de estar en medio de situaciones de alta tensión política y militar y observar el comportamiento humano con una distancia casi científica, que en sus meditaciones describía a las personas con una objetividad asombrosa, sin juicio excesivo ni idealización, simplemente registrando lo que veía con claridad. Esa capacidad de observar sin precipitarse a reaccionar o a opinar le permitía tomar decisiones más sabias, entender mejor los motivos de quienes lo rodeaban y no verse arrastrado por las corrientes emocionales de su entorno. Cuando reduces el volumen de tus palabras durante el día, algo interesante ocurre. Comienzas a notar cosas que antes no veías. Notas el tono en que alguien te habla, las contradicciones entre lo que una persona dice y lo que hace, las oportunidades que pasan desapercibidas cuando la mente está ocupada formulando la siguiente cosa que va a decir. Hay también una dimensión práctica muy concreta en este secreto que tiene que ver con la forma en que las palabras afectan tu propio estado interno a lo largo del día. Si los estoicos sabían que el lenguaje no es solo un medio de comunicación, sino un mecanismo que moldea activamente la manera en que percibes la realidad. Cuando te quejas en voz alta de manera repetida, no solo estás expresando un malestar, estás reforzándolo y amplificándolo. Cuando hablas de tus problemas con dramatismo, estás instruyendo a tu mente para que los procese como amenazas mayores de lo que son. Por el contrario, cuando eliges las palabras con cuidado, cuando describes una situación difícil con neutralidad en lugar de con catastrofismo, cuando te abstienes de emitir un juicio apresurado en voz alta, estás entrenando al mismo tiempo tu percepción y tu carácter. El autodominio que los estoicos consideraban fundamental no comienza en las grandes decisiones de la vida. Comienza en las pequeñas palabras que eliges pronunciar o retener en una conversación ordinaria de un martes cualquiera. Para llevar este secreto a tu día de forma tangible, te proponte durante las próximas jornadas hacer una sola cosa diferente. Antes de hablar, especialmente en situaciones de tensión, desacuerdo, o cuando sientas el impulso de opinar, haz una pausa de 3 segundos y pregúntate si lo que estás a punto de decir tiene un propósito real o si simplemente es un impulso. No se trata de volverse callado de manera artificial, ni de reprimir lo que piensas de forma indefinida. Se trata de desarrollar el hábito de que tus palabras sean el resultado de una elección consciente y no de un reflejo automático. Adicionalmente, practica escuchar a las personas con atención completa, sin formular tu respuesta mientras ellas aún hablan. Los estoicos consideraban que escuchar bien era una forma de respeto hacia la razón del otro y también una oportunidad de aprendizaje que se desperdicia cuando la mente está ocupada esperando su turno para hablar. Un día en el que hablas menos y observas más es casi sin excepción un día en el que aprendes más, te irritas menos y actúas con mayor sabiduría. Lección 5. Actúa con virtud en cada pequeña decisión. Para los estoicos, la virtud no era un concepto abstracto reservado para los grandes momentos heroicos de la vida. Era algo que se ejercía o se abandonaba en cada pequeña decisión del día, en cada interacción, en cada pensamiento que elegías seguir o descartar. Esta es una de las ideas más radicales y transformadoras de todo el estoicismo, porque desplaza completamente el foco de lo extraordinario a lo ordinario.
Los estoicos identificaban 4 virtudes cardinales que consideraban los pilares del carácter. La sabiduría, que es la capacidad de discernir lo correcto en cada situación. El coraje, que no solo se refiere a la valentía física, sino a la disposición de hacer lo correcto, incluso cuando es incómodo o impopular. La justicia es que tiene que ver con cómo tratas a los demás y con tu sentido del deber hacia la comunidad. Y la templanza, que es el dominio de los propios impulsos y excesos. Estas 4 virtudes no se demostraban en los discursos ni en las intenciones, sino en el tejido fino de las decisiones cotidianas. ¿Cómo respondes a un correo electrónico difícil? Si cumples una promesa pequeña cuando nadie te va a pedir cuentas. Si tratas con respeto a alguien que no puede darte nada a cambio. Es en esos momentos diminutos es donde el carácter se construye o se erosiona. Marco Aurelio lo entendía de una manera particularmente lúcida y personal. A pesar de ser el hombre más poderoso del mundo conocido en su época, se recordaba constantemente en sus diarios que su valor como persona no residía en su título ni en su poder, sino en la calidad de sus acciones en cada momento presente. Se preguntaba con frecuencia si estaba actuando de acuerdo con la razón y la virtud, que no en los grandes asuntos de Estado, sino en la conversación que acababa de tener, en la decisión que había tomado hace una hora, en la manera en que había reaccionado ante una crítica esa mañana. Esta forma de entender la virtud tiene una consecuencia práctica muy poderosa. Te libera de la parálisis que produce esperar el momento perfecto para ser una buena persona. No hay que esperar una crisis, una oportunidad grande o una prueba definitiva. El entrenamiento ocurre ahora, en lo pequeño, es en lo que nadie ve, en lo que parece insignificante, pero que en realidad está esculpiendo el tipo de persona que eres. Lo que hace que este secreto sea especialmente relevante para la calidad de tu día es que las pequeñas decisiones virtuosas tienen un efecto acumulativo sobre tu estado interno, que es mucho mayor de lo que imaginas. Cuando actúas en coherencia con tus valores, aunque sea en algo tan simple como admitir un error, en lugar de justificarlo, cumplir una tarea que habías prometido aunque nadie te supervise, o elegir no participar en una conversación que deteriora a alguien ausente, experimentas algo que los estoicos llamaban la buena fluencia de la vida. Una sensación de integridad y solidez interna que no depende de las circunstancias externas. Por el contrario, cuando traicionas tus propios valores en lo pequeño, cuando mientes innecesariamente, cuando evitas una responsabilidad incómoda o cuando tratas a alguien con menos consideración de la que merece, ese acto deja una marca en tu estado interno. No necesitas que nadie te lo señale, lo sientes. Y esa acumulación de pequeñas traiciones al propio carácter es lo que produce al final del día esa sensación vaga pero persistente de que algo no está bien, aunque externamente todo haya salido según lo planeado. Para aplicar este secreto de manera concreta, se elige cada mañana una sola virtud en la que vas a poner atención especial durante ese día. No las 4 a la vez, solo una. Si eliges la templanza, observa durante el día todos los momentos en que aparece el impulso de actuar en exceso, de hablar de más, de comer de más, de reaccionar de más, y practica la contención consciente en esos puntos. Si eliges el coraje, busca activamente durante el día los momentos en que lo correcto es ligeramente incómodo y hazlo de todas formas. Si eliges la justicia, presta atención especial a cómo estás tratando a las personas con las que interactúas, no solo a las importantes, sino a todas.
Si eliges la sabiduría, detente antes de cada decisión relevante y pregúntate qué elegiría alguien que piensa con claridad y actúa sin dejarse llevar por el miedo o el deseo inmediato. Este entrenamiento diario y focalizado es exactamente lo que los estoicos entendían por filosofía vivida, no un sistema de ideas para admirar, sino un conjunto de herramientas para usar en el momento presente, en la decisión de ahora mismo. Lección 6. Trata los obstáculos como el camino. Existe una frase que Marco Aurelio escribió en sus meditaciones y que sintetiza con una precisión extraordinaria uno de los principios más transformadores del estoicismo. Lo que se interpone en el camino se convierte en el camino. Esta idea no es un juego retórico ni una forma poética de decir que hay que ser optimista. Es una instrucción filosófica concreta sobre cómo reorientar la mente cuando aparece un obstáculo. Y su aplicación práctica tiene el poder de convertir los momentos más frustrantes del día en los más formativos. Los estoicos partían de una premisa que choca directamente con la manera en que la mayoría de las personas entiende el progreso. El avance en el carácter y en la sabiduría no ocurre a pesar de los obstáculos, sino precisamente a través de ellos. Cada vez que algo bloquea tu camino, ella sea una persona difícil, un plan que se derrumba, una limitación inesperada o un fracaso concreto, no estás ante una interrupción de tu desarrollo. Estás ante el vehículo principal de ese desarrollo. La pregunta estoica no es ¿por qué me ocurre esto?, sino ¿qué puedo hacer con esto? Esta forma de relacionarse con los obstáculos requiere un cambio en la arquitectura mental que no se produce de manera automática, pero que puede entrenarse con práctica deliberada. Y lo que los estoicos proponían era desarrollar lo que llamaban la facultad de inversión, la capacidad de tomar cualquier circunstancia adversa y preguntarse qué ofrece esa circunstancia que una situación favorable no podría ofrecer. Un proyecto que fracasa ofrece información sobre lo que no funciona, que el éxito nunca habría revelado. Una conversación difícil con alguien que te confronta ofrece una visión de tus propios puntos ciegos que la aprobación constante nunca produciría. Y un día en que todo sale mal, ofrece la oportunidad de practicar la ecuanimidad en condiciones reales, no en el ambiente controlado de la reflexión matutina, sino en el calor del momento, que es el único lugar donde el carácter se prueba de verdad. Esta capacidad de inversión no niega que los obstáculos son incómodos o dolorosos. Los reconoce plenamente y luego extrae de ellos el material para crecer. Y hay una dimensión adicional de este principio que tiene que ver con la energía que gastas cuando te resistes a los obstáculos en lugar de trabajar con ellos. Cuando algo sale mal durante el día y la respuesta inmediata es la resistencia, la queja, la búsqueda de culpables o el lamento por lo que debería haber sido, estás invirtiendo una cantidad enorme de energía mental y emocional en una dirección que no produce ningún resultado útil. El obstáculo sigue ahí. La situación no cambia. Sí, pero tú has gastado recursos internos que necesitarás para enfrentar el resto del día. Los estoicos eran extraordinariamente pragmáticos en este sentido. No pedían que amaras el sufrimiento ni que fingieras que las dificultades no importaban. Pedían que dejaras de luchar contra la realidad de lo que ya ocurrió y dirigieras toda tu energía hacia lo único que aún puedes cambiar, tu respuesta y tu siguiente acción. Esa redirección de energía, desde la resistencia hacia la acción orientada, es lo que convierte a una persona ordinaria en alguien que avanza donde otros se detienen.
Para integrar este secreto en tu día de forma práctica, adopta un hábito simple pero poderoso cada vez que encuentres un obstáculo. En lugar de preguntar ¿por qué ocurrió esto?, que es una pregunta que mira hacia atrás y generalmente no lleva a ningún lugar útil, hazte dos preguntas que miran hacia adelante. La primera es: ¿qué puedo aprender de esta situación que no podría aprender en ningún otro contexto? Pues la segunda es: ¿cuál es la acción más pequeña y concreta que puedo tomar ahora mismo para avanzar a pesar de esta limitación? Estas dos preguntas reorientan la mente de manera casi inmediata, desde el modo reactivo hacia el modo activo y constructivo. Con el tiempo, si practicas esto de manera consistente, comenzará a ocurrir algo notable. Los obstáculos dejarán de generar en ti la misma respuesta automática de resistencia y frustración. No porque te hayas vuelto insensible, sino porque habrás entrenado a tu mente para reconocer en cada dificultad una pregunta que espera ser respondida y una oportunidad de demostrar, en condiciones reales, el tipo de persona que has decidido ser. Lección 7. Controla tu respuesta, no la situación. Uno de los errores más costosos que comete la mayoría de las personas a lo largo del día es gastar su energía intentando controlar lo que ocurre en lugar de controlar cómo responden a lo que ocurre. La diferencia entre estas dos orientaciones parece sutil, pero produce resultados radicalmente distintos. Los estoicos fueron absolutamente claros en este punto. El mundo externo no está bajo tu gobierno. Nunca lo ha estado y nunca lo estará. Las personas actúan según sus propias motivaciones. Los eventos se desarrollan según una cadena de causas que va mucho más allá de tu influencia. Y las circunstancias cambian con una independencia total respecto a tus deseos. Intentar controlar todo eso no solo es inútil, sino que es una fuente inagotable de sufrimiento. Lo que sí está bajo tu gobierno, en todo momento y sin excepción, es el espacio entre lo que ocurre y lo que tú haces con ello. Ese espacio, que puede durar un segundo o varios minutos, dependiendo de tu nivel de entrenamiento, es donde reside toda tu libertad real. Los estoicos dedicaban una parte significativa de su práctica filosófica a expandir ese espacio, a hacerlo más amplio y más consciente, porque sabían que en ese espacio se decide el carácter de una persona. Epicteto hablaba de este principio con una autoridad que venía de haberlo vivido en las condiciones más extremas posibles. Como esclavo, no tenía control sobre prácticamente ningún aspecto de su vida exterior. No podía elegir dónde vivía, qué hacía con su tiempo ni cómo era tratado. Y sin embargo, desarrolló una libertad interior que sus amos nunca lograron comprender ni arrebatarle. Es porque esa libertad no residía en ningún lugar que pudieran alcanzar. Residía en su respuesta. Cuando su amo le torció el brazo para demostrar su poder, Epicteto le advirtió con calma que si seguía así lo rompería. Y cuando efectivamente lo rompió, Epicteto simplemente señaló que le había dicho que eso iba a ocurrir. No hubo pánico, no hubo súplica, no hubo colapso. Esa anécdota transmitida por sus alumnos no es una historia de insensibilidad ni de resignación. Es una demostración extrema de lo que significa haber entrenado la respuesta hasta el punto en que ninguna circunstancia externa tiene el poder de robarte la compostura. Lo que hace que este secreto sea tan relevante para un día ordinario es que las situaciones que requieren este entrenamiento no son extremas ni dramáticas en su mayoría. Son pequeñas. Un comentario que te parece injusto en una reunión. Un conductor que cierra el paso de manera agresiva.
y un mensaje con un tono que interpretas como hostil. Una tarea que sale mal después de haberle dedicado tiempo y esfuerzo. En cada uno de esos momentos, tu sistema nervioso genera una respuesta automática antes de que la razón tenga oportunidad de intervenir. Esa respuesta automática, ese impulso inicial de irritación, defensividad o frustración, no es el problema en sí mismo. Es natural, y los estoicos no pretendían eliminarlo. Que el problema es cuando identificas ese impulso con tu voluntad y lo dejas gobernar lo que haces a continuación. Los estoicos llamaban a esa identificación una pasión, en el sentido de algo que te pasa a ti, en lugar de algo que tú eliges. Y el entrenamiento consistía precisamente en desarrollar la capacidad de observar ese impulso sin obedecerlo automáticamente, de reconocerlo como una señal de información y no como una orden. La manera de trabajar este secreto en el día a día es desarrollar lo que podríamos llamar el hábito de la pausa. Cada vez que sientas que una situación te está jalando hacia una reacción automática, ya sea de ira, ansiedad, impaciencia o cualquier otro estado reactivo, practica el acto deliberado de detenerte un momento antes de responder. Ese momento puede ser tan breve como una respiración profunda o tan largo como alejarte físicamente de la situación durante unos minutos si el contexto lo permite. En ese espacio, hazte una sola pregunta. Si respondiera desde mis valores, en lugar de desde este impulso, ¿qué haría? No siempre la respuesta será diferente. A veces el impulso y los valores apuntan en la misma dirección. Pero haberlo elegido conscientemente en lugar de haberlo ejecutado automáticamente marca una diferencia enorme en tu relación con el evento y en la sensación que queda después. Con el tiempo, este hábito de la pausa se vuelve más rápido y más natural, y lo que antes te llevaba horas de rumiación o días de tensión comienza a resolverse en el espacio de unos pocos minutos. Porque has aprendido a separar lo que ocurre de lo que decides hacer con ello. Lección 8. Vive como si fuera el último día, sin desperdiciar el presente. Séneca escribió una de las frases más perturbadoras y reveladoras de toda la literatura estoica, cuando dijo que no es que tengamos poco tiempo, sino que desperdiciamos mucho. Esta observación, escrita hace más de 2000 años, describe con una precisión dolorosa la manera en que la mayoría de las personas vive sus días. No por maldad ni por descuido consciente, sino porque la mente humana tiene una tendencia profundamente arraigada a habitar en cualquier lugar, menos en el momento presente. Habita en el pasado a través de la culpa y la nostalgia. Habita en el futuro a través de la ansiedad y la planificación compulsiva. Y mientras tanto, el único tiempo que realmente existe y en el que realmente ocurre la vida, el momento presente, pasa sin ser habitado con verdadera atención ni intención. Los estoicos tenían una conciencia muy aguda de la finitud del tiempo, no como una fuente de angustia existencial, sino como una herramienta para despertar. Recordar que el día que estás viviendo es irrecuperable, que cada hora que pasa no regresa y que el número de días que te quedan es desconocido e inevitablemente finito. No es un pensamiento deprimente en la filosofía estoica. Es el antídoto más poderoso contra la postergación, la distracción y la mediocridad voluntaria. La práctica concreta que los estoicos derivaban de esta conciencia se conoce como memento mori, que significa recuerda que morirás, y era mucho más que un ejercicio mórbido. Era una técnica de enfoque radical. Marco Aurelio se recordaba con regularidad
que los hombres que habían sido emperadores antes que él, con todo su poder y su gloria, ya no existían, que las ciudades que parecían eternas habían desaparecido, pues que la fama que tanto perseguían algunos de sus contemporáneos sería olvidada en pocas generaciones. Y lejos de producirle desesperanza, esta contemplación lo liberaba de las vanidades y las distracciones que consumen la energía de las personas que actúan como si tuvieran tiempo infinito. Cuando tienes presente que el tiempo es limitado, las decisiones sobre cómo usarlo se vuelven más claras y más honestas. De repente resulta mucho más difícil justificar pasar horas en actividades que no tienen ningún valor real, posponer conversaciones importantes, evitar el trabajo que da sentido a tu existencia o desperdiciar energía en resentimientos que no llevan a ningún lugar. Pero este secreto tiene una dimensión que va más allá de la productividad o el aprovechamiento del tiempo, y que tiene que ver con la calidad de la atención que traes a cada momento de tu día. Es vivir como si fuera el último día no significa actuar con desesperación ni abandonar la planificación a largo plazo. Significa traer una presencia completa a lo que estás haciendo ahora mismo. Significa que cuando estás hablando con alguien, estás realmente hablando con esa persona y no pensando en la próxima tarea. Significa que cuando estás comiendo, estás experimentando la comida en lugar de consumirla de manera automática mientras revisas el teléfono. Y significa que cuando estás haciendo un trabajo, le estás dando tu atención real, en lugar de ejecutarlo en piloto automático. Los estoicos creían que una vida plena no se construye acumulando muchos años, sino habitando plenamente cada uno de los momentos que esos años contienen. Un día vivido con presencia completa tiene más valor real que una semana vivida en el estado de semiatención crónica que caracteriza la existencia de la mayoría de las personas modernas. Y para aplicar este secreto durante tu día, comienza por identificar los momentos en que tu mente abandona el presente de manera automática. Son más frecuentes de lo que crees y ocurren en los lugares más inesperados. En medio de una conversación, cuando empiezas a formular tu respuesta antes de que el otro haya terminado. En medio de una tarea, cuando el pensamiento se escapa hacia lo que harás después. Al comienzo de la mañana, cuando en lugar de estar donde estás, y ya estás mentalmente en la reunión de las 11, cada vez que notes ese abandono del presente, vuelve sin dramatismo y sin juicio. Simplemente regresa. Adicionalmente, practica al inicio o al final del día lo que Séneca hacía con enorme regularidad. Pregúntate cómo usarías las horas de mañana si supieras con certeza que son las últimas que tienes. No para angustiarte, sino para calibrar con honestidad si la manera en que estás distribuyendo tu tiempo y tu atención refleja lo que realmente valoras. Esa pregunta, tomada en serio y con regularidad, tiene el poder de reorganizar tus prioridades de una manera que ninguna agenda ni ningún sistema de productividad puede producir por sí solo, porque viene del lugar más honesto y más claro que existe. La conciencia de que el tiempo que tienes es precioso precisamente porque es finito. Lección 9. Revisa tu día con honestidad al caer la noche. Los estoicos no consideraban que el trabajo filosófico del día terminara cuando terminaban las actividades. Consideraban que uno de los momentos más importantes y formativos de toda la jornada era precisamente el que llegaba al final, cuando el ruido se apagaba y la mente tenía la oportunidad de mirarse a sí misma con calma y sin distracciones. Séneca describía esta práctica con una claridad que no deja lugar a dudas sobre su importancia.
Es cada noche, antes de dormir, pasaba revista a todo lo que había hecho, dicho y pensado durante el día. No para castigarse ni para regodearse en los errores, sino para extraer información útil sobre su propio carácter y sobre los lugares donde aún necesitaba trabajar. Esta revisión nocturna, que los estoicos practicaban con una regularidad casi sin excepciones, era el cierre natural del ciclo que comenzaba con la meditación matutina. Si la mañana era el momento de preparar la mente para enfrentar el día con intención, la noche era el momento de evaluar con honestidad qué había ocurrido realmente entre esa intención y la ejecución. Y esa brecha, la distancia entre quien decidiste ser al amanecer y quien fuiste en realidad durante las horas siguientes, era para los estoicos la información más valiosa que un ser humano podía tener sobre sí mismo. La naturaleza de esta revisión es crucial, y vale la pena detenerse en ella con detalle, porque es muy fácil convertirla en algo completamente diferente y mucho menos útil. La revisión estoica nocturna no es una sesión de autocrítica destructiva, ni una lista de fracasos personales. Tampoco es una validación automática donde te convences de que todo estuvo bien cuando no lo estuvo. Es un ejercicio de observación objetiva. Es del mismo tipo que un médico haría al revisar los resultados de un paciente o que un entrenador haría al analizar el desempeño de un atleta. Séneca se hacía 3 preguntas fundamentales durante esta revisión. ¿Qué mal hiciste hoy? ¿Qué bien hiciste hoy? ¿Y qué podrías haber hecho mejor? Estas 3 preguntas crean un marco equilibrado que reconoce los errores sin magnificarlos, celebra los aciertos sin volverlos complacencia y mantiene siempre activa la orientación hacia la mejora. Lo que distingue a una persona que crece de una que se estanca no es la ausencia de errores, sino la disposición a mirarlos con honestidad y extraer de ellos una lección concreta que pueda aplicarse al día siguiente. Hay además un efecto colateral de esta práctica que tiene un impacto directo sobre la calidad del descanso y sobre el estado mental con el que comienzas el día siguiente. Cuando los eventos del día no son procesados de manera consciente, la mente tiende a seguir trabajando sobre ellos de forma no deliberada, generando rumiación, conversaciones imaginarias, preocupaciones que circulan sin resolución y una sensación difusa de que hay cosas pendientes que no se pueden identificar con precisión. La revisión nocturna estoica actúa como un proceso de cierre cognitivo y emocional. Al examinar el día con intención, nombrar lo que ocurrió, extraer la lección y soltar el evento, tú le estás indicando a la mente que ese capítulo ha sido procesado y puede cerrarse. Esto no elimina todos los problemas de un día difícil, pero reduce significativamente la cantidad de material sin procesar que se lleva al sueño y que deteriora tanto la calidad del descanso como la claridad con la que se enfrenta la mañana siguiente. Para practicar esta revisión de manera concreta y sostenible, reserva entre 10 y 15 minutos antes de dormir, lejos de pantallas y en un ambiente tranquilo, y recorre el día mentalmente o por escrito, siguiendo un orden simple. Comienza por los momentos en que actuaste en coherencia con tus valores y reconócelos sin falsa modestia, porque registrar los aciertos con la misma atención que los errores es parte fundamental del entrenamiento. Luego identifica los momentos en que tu respuesta no estuvo a la altura de quien quieres ser, los instantes de impaciencia, de descuido, de reactividad o de evitación. Y para cada uno formula una lección específica y accionable, no una condena general sobre tu carácter, sino una instrucción concreta para la próxima vez que enfrentes una situación similar.
Finalmente, antes de cerrar la revisión, identifica una sola cosa del día por la que sientes gratitud real, no decorativa. Puede ser algo pequeño o algo grande, pero debe ser algo que hayas experimentado de verdad durante esa jornada. Este cierre equilibrado, que reconoce los errores sin magnificarlos y los aciertos sin idealizarlos, es lo que convierte la revisión nocturna en una herramienta de transformación genuina y no en un simple ritual de autocomplacencia o de autocrítica estéril. Es el eslabón que conecta un día con el siguiente y que convierte la suma de los días en un progreso real hacia el tipo de persona que has decidido ser. Lección 10. Cultiva la gratitud estoica, no la gratitud superficial. Existe una diferencia enorme entre la gratitud que el estoicismo propone y la gratitud que se ha popularizado en la cultura moderna de desarrollo personal. La versión popular de la gratitud consiste en hacer listas de cosas buenas, repetir afirmaciones positivas y entrenar la mente para enfocarse en lo agradable mientras se minimizan las dificultades. Es una práctica que tiene cierto valor superficial, pero que los estoicos habrían considerado insuficiente y en algunos aspectos contraproducente. Es porque no enfrenta la realidad con la honestidad que requiere una filosofía verdaderamente robusta. La gratitud estoica, en cambio, no nace de ignorar lo difícil, sino de comprenderlo. No es una técnica para sentirse bien. Es una consecuencia natural de haber entendido con profundidad dos cosas: la impermanencia de todo lo que tienes y el valor extraordinario de lo ordinario cuando se lo mira con ojos limpios. Marco Aurelio no practicaba la gratitud porque su vida fuera fácil. Él la practicaba precisamente porque sabía que no lo era, que las cosas que valoraba podían perderse, que el tiempo que tenía era limitado y que la alternativa a la gratitud consciente era desperdiciar lo que se tenía mientras se tenía, que es exactamente lo que hace la mayoría de las personas sin darse cuenta. La base filosófica de la gratitud estoica está directamente conectada con la visualización negativa que ya exploramos anteriormente. Pero en esta lección, la dimensión que importa es diferente. No se trata de prepararse para perder algo, sino de lo que ocurre en la mente cuando realmente comprendes, no solo intelectualmente, sino de manera visceral y sentida, que lo que tienes ahora no es permanente ni garantizado. Cuando esa comprensión se vuelve real y no solo conceptual, algo cambia en la manera en que experimentas las cosas ordinarias del día. Si una conversación con alguien que aprecias deja de ser un evento rutinario y se convierte en algo que merece atención completa. La capacidad de trabajar, de pensar con claridad, de moverte, de percibir el mundo a través de los sentidos, deja de ser un telón de fondo invisible y se convierte en algo que reconoces activamente. Los estoicos llamaban a este estado de reconocimiento amor fati, en su versión más desarrollada, el amor por lo que es, incluyendo sus limitaciones y su temporalidad. Es no porque todo sea perfecto, sino porque todo, exactamente como es lo que tienes y lo que constituye tu vida real, la única que existe. Lo que distingue además a la gratitud estoica de sus versiones más superficiales es que no excluye el dolor, ni pretende que las dificultades no existen. Un estoico puede estar atravesando una pérdida real, una enfermedad, un fracaso significativo, y aún así practicar la gratitud sin caer en la negación ni en el autoengaño. Esto es posible porque la gratitud estoica no está dirigida solo hacia las circunstancias favorables, sino hacia la capacidad misma de enfrentar lo que sea que la vida presente.
Epicteto era profundamente agradecido, a pesar de haber vivido en esclavitud y de cargar con una pierna rota para el resto de su vida. Marco Aurelio era profundamente agradecido a pesar de haber perdido varios hijos, o de haber gobernado durante guerras devastadoras y de haber enfrentado traiciones dentro de su propio círculo. Su gratitud no era ciega a esas realidades. Era una respuesta consciente a la conciencia de que incluso en medio de todo eso, la facultad de razonar, de elegir, de actuar con virtud y de encontrar significado en el esfuerzo, seguía siendo suya. Esa es la forma más profunda y más duradera de gratitud que existe, porque no depende de que las circunstancias sean favorables para sostenerse. Para cerrar este 10º secreto y llevarlo a tu día de manera concreta, la práctica es simple en su forma, pero profunda en sus efectos, si se hace con genuina atención. Una vez al día, preferiblemente durante la revisión nocturna que ya conoces, elige una sola cosa por la que sientes gratitud real y dedícale no solo una anotación, sino un momento de contemplación verdadera. No se trata de escribir una lista de 10 elementos y pasar a la siguiente tarea. Se trata de detenerte en una sola cosa. Puede ser una persona, una capacidad, una experiencia del día, incluso una dificultad que te haya enseñado algo, y permitirte sentir su valor con honestidad. Pregúntate cómo sería tu día sin eso. Considera cuánto tiempo has dado por sentado algo que en realidad es frágil y temporal. Deja que esa conciencia te llegue de verdad, no como un ejercicio mecánico, sino como un acto de atención plena hacia tu propia vida. Con el tiempo, que esta práctica transforma de manera silenciosa pero profunda la textura de cómo experimentas cada jornada. No porque los problemas desaparezcan, ni porque todo se vuelva fácil, sino porque desarrollas la capacidad de habitar tu vida con una presencia y un reconocimiento que la mayoría de las personas solo descubren cuando están a punto de perder lo que siempre tuvieron frente a ellos. A lo largo de este video, has recorrido 10 secretos que los grandes estoicos no guardaron en bibliotecas ni reservaron para filósofos de élite, sino que vivieron en carne propia en medio de guerras, esclavitud, pérdidas y poder. Cada uno de estos principios comparte una misma raíz: la convicción de que la calidad de tu día no la determinan las circunstancias que enfrentas, sino la calidad de la persona que las enfrenta. Comenzar el día con intención antes de que el mundo te interrumpa es distinguir con precisión lo que depende de ti y lo que no. Preparar la mente para las dificultades con honestidad, hablar con propósito y observar con atención, actuar con virtud en lo pequeño, convertir los obstáculos en el camino, controlar la respuesta en lugar de la situación, habitar el presente con plena conciencia, revisar el día con honradez y cultivar una gratitud que nace de la comprensión real y no de la repetición vacía. Estos no son conceptos para admirar, que son herramientas para usar hoy, en la próxima hora, en la próxima decisión, en el próximo momento en que la vida te pida que elijas qué tipo de persona quieres ser. Si este video te ha aportado algo valioso, te invitamos a suscribirte al canal Espíritu Estoico, donde encontrarás más contenido dedicado a llevar la sabiduría de los grandes filósofos a la vida cotidiana de manera práctica y profunda. Y ahora te dejamos con una pregunta para los comentarios. De todos los secretos que exploramos hoy, ¿cuál es el que más necesitas aplicar en tu vida en este momento y por qué? Escríbelo abajo. Tu reflexión puede ser exactamente lo que otro espectador necesita leer hoy.